Qué gusto estar aquí y pues compartir con ustedes. Hace 15 días, hace dos domingos, empezamos a hablar acerca de este tema, acerca de la Pascua y la Santa Cena. Recuerdan que estuvimos hablando acerca de esto, que es muy importante para nosotros los creyentes, y desde luego lo importante es el hecho de que pues, lo habíamos dejado de hacer por algún tiempo, pero con un propósito: el poder tener mucho mayor entendimiento acerca de lo que significa esta Santa Cena. Y en verdad el deseo de nuestro corazón es que hoy podamos celebrarla, que hoy que estamos en esta semana tan especial, y este domingo de Ramos y el próximo domingo de Resurrección, podamos tener una idea clara de lo que significa la Pascua y desde luego también la cena, la última cena instituida por el Señor. Así que pues es muy importante. La Santa Cena, como la conocemos hoy, fue instituida por el Señor Jesucristo. Él mismo lo hizo la última noche que pasó con sus discípulos. Nos dice la Escritura que la noche antes de que fuera a su pasión, antes de ser entregado, Él estaba con sus discípulos celebrando la fiesta más importante del pueblo judío, la fiesta de la Pascua. Y esta fiesta tiene un significado muy profundo, muy especial, pero que se viene a completar y se viene a realizar ya de una manera total y absoluta, precisamente cuando el Señor está ahí, en ese momento, con sus discípulos y sobre todo alegrándose. Ya les había dicho que Él iba a llegar a Jerusalén, iban a pasar estas cosas, Él iba a ser maltratado, iba a ser detenido y después iba a morir, y les había hablado de que también iba a resucitar. A ellos jamás les cayó el 20 correctamente acerca de todo esto, pero cuando ya llega el momento, Él menciona acerca de esa Pascua. Y Él dice: ¿cómo he deseado que llegara este momento? Porque a partir de ahí ya todo el significado y todo lo que se había hecho a través de la Pascua durante siglos del pueblo judío, ahora venía a hacerse de una manera diferente. Había un pacto en el pueblo judío para realizar la Pascua, para realizar esta fiesta. Pero ahora, con el Señor Jesús, hay un nuevo pacto en Él. Entonces tiene un significado muy especial, porque simboliza la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en la que vivía en Egipto. Sabemos que el pueblo de Israel nace a través de Abraham. Después viene Isaac y Jacob y sus hijos, y un total de 70 personas llegan a Egipto y se establecen. Y ahí pasan 430 años este pueblo, y al final de estos 400 y tantos años, el pueblo ya era esclavo de los egipcios. Ya no era como al principio, que fue recibido bien, que lo atendieron correctamente, pero dice la Escritura que la persona que gobernaba, el faraón que gobernaba, que fue ayudado por José, uno de los hijos de Jacob, dice que se murió y se levantó, dice, otro que no conocía ni a José ni a la obra que había hecho, ni conocía tampoco al pueblo, y lo esclavizaron, de tal manera que vivían en esclavitud. Y el pueblo clamaba a Dios, y clamaba a Dios, y clamaba a Dios, hasta que
llega el momento en que Dios dice: he oído el clamor de mi pueblo. ¿Y qué es lo que tanto le hacen a aquellos que lo tienen en esclavitud? Y entonces el Señor empieza a realizar cosas importantes. Escoge a otro hombre, a Moisés, para que pudiera ir con Faraón y empezar a tratar el hecho de que el pueblo tendría que salir de ahí para adorarle solamente a él. Ustedes conocen toda la historia, todas las plagas que manda el Señor sobre la nación de Egipto y todo lo que sucede hasta llegar a la última, en donde ya Él les avisa: esto es lo último, y después de esto Faraón los va a dejar salir de aquí. Pero es una cosa que iba a hacer el Señor, en donde iban a morir todos los primogénitos de Egipto. Pero con los israelitas no iba a pasar absolutamente nada. Pero el Señor Jesús y todos los judíos, cuando celebran la Pascua o celebraban la Pascua, ellos hacían memoria, porque el Señor les dijo: esto lo van a hacer cada año en el primer mes, a los 10 días del mes, que viene siendo el mes de marzo, en luna, cuando está en media luna, y después de ahí van a transmitirlo a sus hijos y a los hijos de sus hijos por todo el tiempo, para siempre, por todas las generaciones. Era una celebración, porque ese día en el que sucede esto allá en Egipto, Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud en donde vivían, y sucede esta última de las plagas, por así llamarla, en donde mueren todos los primogénitos del pueblo de Egipto. Pero el tema central e importante es el hecho de que no olvidaran, que hicieran memoria de que el Señor, con mano poderosa, dice, con brazo fuerte, los saca de la esclavitud. Y la intención de Dios era ahora llevarlos a una nueva vida, llevarlos a una tierra diferente, a una tierra de promesa, a una tierra en donde ellos vivirían en paz, y una tierra floreciente, próspera, donde tuvieran todas las posibilidades de subsistir como la nación del único Dios verdadero, de el Señor. Y entonces eso es también lo que sabemos que sucede con el Señor Jesucristo. Cuando se celebra esa Pascua y el Señor está ahí se cambia totalmente. Sabemos que en la Pascua de los judíos escogían a un cordero sin mancha. Fue la indicación de Dios. Les dijo: escojan un cordero del día 10, lo van a estar observando durante 4 días, y el día 14 lo van a sacrificar, lo van a inmolar, y van a derramar su sangre, y de esa sangre van a poner en los postes de las puertas de sus casas y en el dintel, para que cuando venga el ángel que venía para exterminar a los primogénitos, al ver la sangre del cordero, pasara de largo, y todas las personas que estuvieran dentro de esa casa estarían libradas de este mal. Y además explican que el cordero tendría que comerse por familia. Si la familia era muy pequeña, por razones del cordero, tendrían que juntarse 2 familias para que pudieran comer todo el cordero. No podían dejar absolutamente nada. Y era muy especial porque el cordero se tenía que asar, se tenía que comer asado. No deberían romper ninguno de sus huesos. Lo tendrían que comer con pan sin levadura. De hecho, les da la orden
de que no existiera la levadura durante esa semana completa, ni siquiera gramos de polvo ahí, nada, que no existiera nada. Era un pan completamente sin levadura y lo tenían que comer ellos con hierbas amargas ahí, porque era la Pascua del Señor, que simboliza y que ahí quedaba instituida para recordar al pueblo cómo su Dios todopoderoso les había sacado de la esclavitud. Y es muy bonito. Quiero que vayamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 22. Y aquí ahora vemos ya al Señor Jesús. Anteriormente, Dios había dado indicaciones muy precisas acerca de cómo tenían que celebrar esta fiesta. Y dice Lucas capítulo 22, versículo 13, está el Señor, ya había enviado a sus discípulos para preparar un lugar donde iban a celebrar la Pascua. Y dice el versículo 13, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Qué era preparar la Pascua? Por lo que entendemos con respecto a lo que también por siglos venían ellos haciendo permanentemente. Preparar un cordero, ¿verdad? Preparar los panes sin levadura, etcétera, etcétera. Y eso se hizo. Pero dice aquí el versículo 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. El Señor sabía que en ese momento se acababan cientos, siglos de años de esta tradición, de esta celebración, para que ahora se hiciera una nueva, un nuevo pacto a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Me encanta porque desde un principio usted puede leer en los evangelios y Juan el Bautista anuncia desde el principio: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todavía no se sabía nada que iba a pasar con él. 3 años y medio después lo estaban crucificando, estaban derramando su sangre en la cruz, pero desde un principio se manifiesta claramente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, esto es algo extraordinario, porque del pacto que se hacía con Dios a través de la celebración de la Pascua, en la que cada familia tenía que hacer estas cosas, ya viene a ser algo en donde se incluye a toda la humanidad, en donde el Señor Jesús dice: qué gusto me da. Ya lo hemos hecho, seguramente lo hicieron varias veces antes, pero ahora dice: me da tanto gusto celebrar con ustedes esta Pascua, porque va a ser la última, dice, antes de que la podamos celebrar en mi reino, antes de que se pueda hacer. Y ya nos pone esto así medio, expectantes, ¿verdad? Y dice el versículo 17: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo:
esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Aquí hay dos palabras claves, dos frases claves. La primera de ellas es el hecho de que dice que se hace esto y él iba a ir a la cruz, iba a ir a morir. Empieza a caerles el 20 a los apóstoles, empiezan a darse cuenta de lo que viene y dice, esto es lo que va a suceder, y todo esto, después de que suceda, ustedes lo tienen que hacer de igual manera, pero en memoria de mí. Así como el pueblo de Israel tenía que recordar que había sido sacado de la esclavitud en la que vivía, de los egipcios, para vivir una vida nueva, en un lugar nuevo, ofreciéndoles Dios una vida completa, así también ahora el Señor nos está ofreciendo sacarnos de la peor esclavitud en la que vive el hombre, que es el pecado. Por eso habla de que es para librarnos del pecado, y que todas las veces que sea necesario y cada vez que nosotros queramos, debemos hacerlo en memoria de Él. Ahora Él nos ha librado de Satanás, nos ha librado de la esclavitud del pecado, y podemos vivir una nueva vida en Él. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque sí necesitamos entender con toda claridad cómo es esto y el proceder de lo que significa la celebración de la Pascua, y desde luego de allí en adelante instituido ya por el Señor lo que nosotros conocemos como la Santa Cena, o lo que conocemos como la Cena del Señor. Entonces Jesús estaba haciendo un nuevo pacto, y Él decía, hagan esto en memoria de mí. Y esta copa, esta sangre que derrama el Señor, es el nuevo pacto, dice, en mi sangre que por vosotros se derrama. La sangre del Cordero de Dios que quitaría el pecado de toda la humanidad. Sucedió. Ya en ese momento Él ya lo estaba diciendo. Pero ahora quiero que volvamos un poquito a ¿qué es la Pascua? Entonces encontramos que la Pascua es la fiesta o la celebración más solemne de los hebreos, del pueblo de Israel, que celebraban, como les decía, a la mitad de la luna de marzo. Siempre era así. Para ellos, marzo, lo que es para nosotros el tercer mes, para ellos era el primer mes del año. Y el día 10 tenían que celebrarla, y tenían que empezar con este proceso que duraba toda una semana con respecto a la Pascua. Entonces, y todo lo hacían en memoria de la libertad del cautiverio de los egipcios. Ahora, vamos a Éxodo, por favor. Éxodo en el capítulo número 12. Éxodo 12, versículo 1, dice la Escritura: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5: el animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes,
y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Y aquí explica, ¿verdad? Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Esta es la fiesta o la celebración. El mismo día que el pueblo de Israel tendría que salir libre de la esclavitud de Egipto, ese mismo día está hablando y dando instrucciones muy precisas acerca de las cosas que tenían que hacer. Y ya se las he comentado a ustedes ampliamente. Y esa misma noche el pueblo de Israel saldría, dejarían la esclavitud para siempre. Pero la clave de todo esto está en el versículo 12, cuando dice: yo ejecutaré mis juicios. Mire, Dios no va a permitir que el pecado se enseñoree de nadie y que el pecado se pase por alto. No va a dejar pasar por alto la idolatría, los dioses, ¿cómo se llama?, de los demás pueblos, los dioses de los egipcios. Dice: yo ese día voy a declarar juicio, ejecutaré mis juicios. Mire, esto es bien importante, muy importante, porque forma parte muy especial de la celebración. El Señor ejecuta juicios sobre la idolatría, sobre el pecado, sobre todo lo malo que hace el hombre. Pero a su pueblo lo bendice y le dice: vas a hacer esto, y el cordero que vas a inmolar y la sangre que vas a obtener de él, la vas a poner como marca, de tal forma que cuando yo pase ejecutando mis juicios, a ti no te toque. ¿Sabe qué sucede con la sangre del Señor Jesucristo? Exactamente lo mismo. Nosotros merecíamos la muerte. Nosotros no merecíamos nada, pero el Señor ejecuta sus juicios y ejecuta juicio sobre Satanás. Ejecuta juicio sobre el pecado. Ejecuta juicio sobre todo lo que el hombre había hecho mal hasta ese momento. Pero a su pueblo, a los que creen en él, aquellos que han entrado en ese pacto con él, un nuevo pacto en su sangre que se derrama por nosotros, a nosotros no nos tocará ese juicio. Dice: veré la sangre, dice, y pasaré. Y esto es lo que hace el Señor Jesús. Y esto es lo que estamos entendiendo que simboliza realmente la Pascua
y posteriormente también la Santa Cena. Dios no puede pasar por alto el pecado. Lo haría con los egipcios, que los tenían en cautiverio, en esclavitud, y lo hace con Satanás, quien tiene a la gente en cautiverio. Nos tenía en esclavitud, nos tenía en tinieblas. Pero la sangre del Cordero, a la cual nosotros nos acercamos, entonces esa sangre nos cubre, y entonces el ejecutador de los juicios pasa de frente. Pero ¿qué de aquel que no está cubierto por la sangre de Cristo? Por eso la Biblia es tan radical. Cuando el Señor habla de yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y tú dirás, pues qué radicalismo tan fuerte, ¿no? Así es, porque el Cordero sin mancha, Dios mismo que se hizo hombre aquí en la tierra y que vivió durante todos esos años, jamás cometió un solo pecado. Y era el Cordero sin mancha, el Cordero escogido, el Cordero que ya estaba preparado. Cuando llega el momento y Él dice, cuánto he deseado yo poder celebrar con ustedes esta Pascua antes de que padezca, porque no lo volveré a hacer hasta que nos volvamos a ver, a encontrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo podía salvarse el pueblo de Israel si Dios iba a ejecutar sus juicios? ¿Qué le correspondía hacer? Creer en Dios, creer en Dios, seguir fielmente sus instrucciones y estar plenamente preparados para empezar una nueva vida con Él. Creer en Dios, seguir fielmente sus instrucciones y estar plenamente preparados para emprender una nueva vida con Él. ¿Qué sucede con nosotros? Exactamente lo mismo. Nosotros somos salvos por medio de la fe. Y esto es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, sino es por el sacrificio del Cordero de Dios, el cual derrama su vida, derrama su sangre en la cruz, en un nuevo pacto diferente a los anteriores. Y ahora, a través de eso, Él me está dando instrucciones y yo tengo que seguir fielmente sus instrucciones. Primero, creer en Él. Usted tiene que creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Usted tiene que seguir fielmente sus instrucciones y también estar plenamente preparado para emprender una nueva vida. Creer que la sangre del Cordero inmolado, colocada en los postes y en el dintel de las puertas, les guardaría del juicio. Exactamente como con nosotros. Ahora, les está dando algunas indicaciones. Dice, ¿cómo lo tienen que hacer? Lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos. ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Bien vestidos, ¿verdad? Bien preparados, amarraditos bien, ¿verdad? Bien amarrados los pantalones, bien amarrados los vestidos, pero muy bien, o sea, listos. Luego dice, vuestro calzado en vuestros pies, listos para moverte, porque ese día te va a sacar Dios de la esclavitud. Ese día tenían que salir de la esclavitud. Ese día, esa noche, ellos iban a salir. Al oír el llanto, toda la amargura de los egipcios, el faraón diciendo, váyanse, váyanse, no sea que se muera todo el pueblo. Pero ellos tenían que estar ceñidos los lomos, o sea, vestiditos así pues, como debe ser. Luego con sus zapatos bien puestos, dice, en los pies, y vuestro bordón en su mano. Era como llevar lo más importante de la vida de cada uno de los israelitas, el llevar su bordón, el llevar lo que significa autoridad, lo que significa el
tenerlo. Y luego la comerán apresuradamente, porque es la Pascua de Jehová. Apúrenle, porque ya nos vamos. Vístanse bien, cíñanse los lomos, pónganse bien los zapatos, ¿verdad? Él está hablando de cosas que se tendrían que hacer inmediatamente. Su bordón que esté en su mano, sea un cayado, sea algo que traían en su mano, para que puedan salir. Y luego de ahí habla de que lo coman apresuradamente, porque ese día saldrían, esa noche saldrían. ¿Sabe qué nos está diciendo el Señor? Tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ceñirnos, creer que Jesucristo en su nuevo pacto, Él nos libera del juicio que merecíamos, de la muerte que es provocada por el pecado. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Pero el Señor derrama su sangre y está sobre tu vida. Y ahora el juicio ya no es sobre ti. Y te dice, apúrate, prepárate, porque vas a empezar una nueva vida. Y te voy a llevar a un lugar mejor. Tú tendrás una vida diferente. Yo te voy a dar una vida en abundancia y plena. Una vida en abundancia y en plenitud de aquí en adelante. Así que cíñete los lomos, así que ponte bien tus zapatos, pon tu bordón en la mano, lo más escogido de ti, come apresuradamente la Pascua y sal, porque te voy a llevar a vivir una vida nueva, una vida plena, en un nuevo pacto que hace el Señor con nosotros. Ahora, estén preparados. Ahora dice en Primera de Corintios, quiero que vayan conmigo ahí, en Primera de Corintios, en el capítulo número 5, versículos 7 y 8, dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pablo nos está diciendo: límpiense. La levadura es un simbolismo del pecado. Poca levadura se mete en tu vida y te trae tanta influencia que te mete al mundo y haces las cosas que no desearas hacer, pero que las estás haciendo. Entonces la levadura simboliza el pecado en nuestras vidas y nos hemos mezclado mucho con las cosas del mundo. Pero nos dice el apóstol Pablo: límpiense de la vieja levadura. ¿Por qué razón? Porque si vamos a tomar la Santa Cena, vamos a declarar al Señor que creemos en Él, que estamos ceñidos, determinados, quiere decir bien vestidos, puestos los zapatos para emprender lo que Él nos indique, con nuestro bordón en la mano, y tomarla, porque sabemos que lo que nos espera es una nueva vida en Él. El juicio que cae sobre los pecadores no cae sobre ti, por la sangre del Cordero, por la sangre del Cordero. Entonces tenemos que entender con claridad lo que realmente significa esto. Entonces dice: límpiense de la vieja levadura, límpiense de los pecados, sean una nueva masa, sin levadura, como lo son. Está diciendo que lo somos, porque nuestra Pascua, ¿por qué lo somos?
porque nuestra Pascua, el sacrificio del Cordero Pascual, ya fue sacrificado por nosotros. Entonces celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. Si alguien tiene todavía de la vieja levadura de malicia y de maldad, déjela, hágala a un lado, para que pueda en verdad celebrar con alegría, bien amarrado, bien vestido, bien determinado, con los zapatos bien puestos para caminar en el camino del Señor, siguiéndole, con lo que es nuestra determinación hacia Él, ceñidos, el bordón en nuestra mano, es lo que Él desea. Y si alguien tiene todavía de esa vieja levadura, debe entender que no podemos permitirnos celebrar la Pascua, o no podemos permitirnos tomar la cena si usted tiene pecado, si usted tiene maldad, si usted tiene malicia, si usted todavía no ha creído que realmente el juicio no llegará, pero usted debe estar preparado, porque no solamente es el hecho de que sí creo en el Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, sino que además yo tengo que seguir las instrucciones que Dios nos da. Nos da instrucciones a través de su palabra. Por eso insistimos tanto en la palabra. Nos está diciendo, prepárate correctamente, porque de aquí en adelante ya eres una nueva persona, eres una nueva criatura. Ya todo lo viejo se quedó. Ya el Cordero Pascual, el Cordero de la Pascua, ya ha sido sacrificado. Por lo tanto, ya no tienes levadura vieja. Ya estás limpios como ustedes lo son en este momento. Así que cuando celebren, necesitan recordar esto: que Dios quiere introducirlos a una nueva vida. Siempre, en todas las cosas. Y celébrenla con sinceridad y con verdad. Y la vez pasada hablamos acerca de un rey joven, Josías. Este rey se dio cuenta, después de más de 400 años en que no habían celebrado la Pascua y que ni siquiera se acordaban de la palabra, de repente al estar reconstruyendo el templo se encuentra con que allí hallan el libro de la ley, hallan la palabra. Y cuando él lee la palabra, o le leen la palabra y ve lo que dice, rasga sus vestidos y rasga su corazón y dice: no es posible, hemos estado viviendo en maldad todo este tiempo, hemos estado viviendo de una manera equivocada, porque la palabra de Dios es como un espejo para nuestras vidas que nos muestra realmente cómo somos. Y entonces ellos encontraron la palabra, y nosotros también necesitamos entender que debemos hallar la palabra, el permanecer en la palabra, el dejar que la palabra nos muestre realmente cómo somos delante de Dios, y después que caminemos con Él en todo. La segunda cosa que hizo Josías es hacerlo saber a todos. Él no quiso quedarse esto, le habló al pueblo y le dijo: las cosas que nos están pasando es por esta razón. Hemos dejado a nuestro Dios, hemos dejado la palabra, hemos dejado de celebrar la Pascua. El juicio está sobre nuestras vidas, nos van a caer todas estas maldiciones a nuestro corazón. Y estaba decretado por Dios que así sería. Pero él se humilló y Dios le da una promesa y le dice: por cuanto tú te humillaste delante de mí y por cuanto tú te doliste en tu corazón, yo te digo, el juicio que viene, porque viene juicio, a ti no te tocará. Y además dice: en todos estos años jamás verás, en todos los años de tu vida, tú jamás verás ningún juicio sobre ti ni sobre tu pueblo, y vivirás para estar presente en todo esto. ¿Y sabe qué le digo? El juicio de Dios viene sobre toda impiedad, sobre toda cosa que se levanta en contra del conocimiento de Dios, sobre toda la gente que no quiere en verdad
entender que Dios es el único que salva, que Jesucristo es el Salvador y que no hay otra, y que el juicio vendrá, porque Él ejecutará, dice, sus juicios. Pero nosotros, los que en verdad hemos creído en el Señor, estamos cubiertos por la sangre del Cordero, y hay que hacerlo saber. De aquí es de donde surge realmente el evangelismo, el llevar el mensaje de las buenas nuevas a nuestros parientes, a nuestros amigos, a nuestra gente. Porque ¿sabes qué? Su futuro es juicio. Dios ejecutará sus juicios. Y aquel que no haya celebrado la Pascua, aquel que no haya entendido con claridad qué significa, aquel que no pueda entender que el Cordero de Dios, el Cordero de la Pascua, ya fue sacrificado por nosotros, ya derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado y maldad, esa persona vendrá juicio sobre su vida. Tremendo. Por eso el mismo Pablo habla de que debemos discernir correctamente el cuerpo de Cristo, porque si no lo hacemos, dice, por eso es que muchos les va mal y por eso otros duermen, ya murieron sin Cristo, porque no pudieron entender esto. La tercera cosa es que Josías hace un pacto, y hace un pacto con todo el pueblo. Él se puso en pie, hizo pacto delante de Dios de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos. Es un pacto, y el nuevo pacto en Cristo Jesús es igual. 4, destruyó toda la idolatría. Toda la idolatría. Toda la idolatría que existía en el pueblo, que guardaban sus monitos, que guardaban sus estampitas, que guardaban sus dioses, que guardaban sus diosas, lo echó fuera. Lo echó fuera. Dijo, no puede haber esto ya en el pueblo. Hasta en el templo tenían ídolos y los echó fuera. Ahora, idolatría es algo que ocupa primordialmente, o sea, prioritariamente, el lugar de Dios. O sea, algo que está en tu vida y que ocupa el primer lugar, cuando el primer lugar tiene que ser Dios. Y ya hablamos también de que tú puedes tener muchas prioridades y no precisamente el Señor. Entonces, ¿cómo nosotros salimos de esto? Conociendo a Dios para obedecer, conociéndole para amar y conociéndole para permanecer. Y entonces celebremos la Pascua. Y yo quiero que empiecen a pasar los elementos y vamos a tomarnos un tiempito de reflexión una vez que usted haya tomado los elementos, el pan y el fruto de la vid, y que podamos reflexionar y entender con toda claridad lo que esto significa. Y lo que el Señor desea realmente es que podamos entender con toda claridad que no es un ritual, que no es una costumbre, que no es una tradición, sino que es algo mucho más importante. Es en verdad hacer memoria, refrescar claramente nuestra vida en Cristo Jesús. Aun cuando hayamos estado metidos con levadura vieja que nos ha hecho daño, el poder verdaderamente entenderlo y en este momento pedir perdón a Dios y decirle: no, Señor, no más, no más. Porque si no entendemos que Él ejecutará sus juicios, si no entendemos que Él nos está preparando y rapidito para una nueva vida en Él, y que la podemos vivir siguiendo sus instrucciones, hallando la palabra, caminando con Él, entonces no tenemos nada.
Así que incline su rostro y tómese un minuto para reflexionar. Y como dice el apóstol Pablo, límpiense pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Ya somos una nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Señor Jesús, ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas. Creemos, Señor, que todo lo que anticipaste desde la salida de tu pueblo de la esclavitud hasta la salida de tu pueblo de la esclavitud del pecado, fue solamente lo que habría de venir ahora. Y te damos gracias. Te pedimos que nos limpies de la vieja levadura, de aquellas cosas que se mezclan con nuestra vida y hacen que nuestra masa se vea afectada. Pero Señor, yo quiero darte gracias. Yo quiero darte gracias porque hoy celebramos verdaderamente esto, dándote toda la gloria a ti y entendiendo: juicio, ejecutaré mis juicios. Palabra clave: el Señor ejecutará sus juicios. Hoy leímos, no nos engañemos, el Señor no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Dejemos atrás pues la vieja levadura, porque ya Cristo ha hecho el trabajo. Cristo vino para morir en la cruz. Cristo vino para derramar su sangre y a través de ello limpiarnos y librarnos de todo juicio. Y dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, hacemos memoria de que somos nuevas personas. Ya no tenemos de la vieja levadura. Te pedimos perdón, Señor, si es que conservamos todavía esas cosas que se mezclan en nuestra vida, afectándola, porque una poca de levadura leuda toda la masa. Pero hoy mismo te pedimos perdón, porque sabemos que tú, Señor, el Cordero de la Pascua, ya fuiste sacrificado y ahora estamos limpios. Estamos limpios para poder celebrar esta fiesta. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Comamos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, tu sangre ya ha sido derramada y hoy entendemos. Hoy nos llega entendimiento, porque nos dices que de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, versículo 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa,
Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. No vendrá juicio sobre nuestras vidas. Señor, te damos gracias. Hoy declaramos que el pacto que has hecho con nosotros es único, nuevo y eterno, y lo mantendremos todos los días de nuestra vida, ceñidos nuestros lomos, preparados, puestos nuestros zapatos para seguir tus pasos, con nuestro bordón en la mano y tomando, celebrando cada vez que sea necesario, en memoria de ti, lo que tú has hecho, Señor. En el nombre de Jesús. Bebamos. La sangre del Cordero, la sangre que me limpia, la sangre de Jesús que da la vida. La sangre del Cordero, la sangre que me limpia, la sangre de Jesús que da la vida. En la cruz del Calvario se entregó, tomando mi lugar. Jesús murió y me perdonó, derramando de su sangre me salvó. En la cruz del Calvario se entregó, tomando mi lugar. Jesús murió y me perdonó, derramando de su sangre me salvó. La sangre del Cordero, la sangre que me limpia, la sangre de Jesús que da la vida. La sangre del Cordero, la sangre que me limpia, la sangre de Jesús que da la vida. En la cruz del Calvario se entregó, tomando mi lugar. Jesús murió y me perdonó, derramando de su sangre me salvó. En la cruz del Calvario se entregó, tomando mi lugar. Jesús murió y me perdonó, derramando de su sangre me salvó. Derramando de su sangre me salvó, derramando de su sangre me salvó. Expande.